hace ya 4 domingos, y el Pentecostés, que viene para finales del mes de mayo, 18 de mayo. Estamos leyendo juntos Efesios. Y este es el tercer domingo en el que estamos leyendo juntos esta maravillosa carta del Nuevo Testamento a los creyentes en Éfeso, identificada como por parte de Pablo, apóstol de Jesucristo. Y ahora estamos en el capítulo 3. Qué hermoso pasaje hemos podido leer con nuestro hermano también. Muchas gracias. Hoy en la mañana me hizo un encargo especial mi esposa respecto del sermón. Dijo, predica, pero como que no es un estudio. Que no sea un estudio bíblico, que sea una predicación. Voy a tratar de hacer un sermón, una proclamación del Evangelio basado en el estudio bíblico de Efesios 3. Porque bueno, este ha sido, digamos, el carácter que han adquirido estos domingos entre el domingo de resurrección y el Pentecostés. Ha adquirido el carácter de estudio bíblico porque es Efesios lo que estamos leyendo versículo por versículo, y siempre les pido que tengan ahí en su regazo la Biblia abierta en Efesios 3 o el texto, acceso al texto. Si en Google nada más ponen Efesios 3, les sale el texto bíblico de todo el capítulo de Efesios 3. Es un capítulo muy interesante porque la mayor parte del capítulo es un paréntesis. La mayor parte del capítulo es un paréntesis. Ustedes saben qué es eso del paréntesis. Cuando alguien está contando algo, mira, te voy a contar, ¿verdad? Por cierto, ya te había dicho, ese es el paréntesis, ¿no? Ya te había dicho que y el paréntesis sale lo más largo del capítulo, desde el versículo 2 hasta el versículo 14, ¿verdad? Y entonces ya en el 14 dice, bueno, cierro el paréntesis, estaba diciéndoles esto. Y así es como leemos el capítulo 3. El tema general del capítulo es este, que es obra de Dios. La iglesia es obra de Dios, no es obra del pastor, no es obra de los líderes, no es obra de los miembros, no es obra de nosotros los humanos, sino es obra de Dios, trabajo de Dios. Por lo tanto, suyo es el crédito. Adelante. Suyo es el crédito. Bueno, entonces vamos a ver lo que veíamos. Si le puede dar ahí clic en el capítulo 1, vimos todas estas afirmaciones como un repaso muy general y muy rápido de lo que llevamos hasta ahora. Si le puede dar clic a la siguiente, que la iglesia no es una improvisación o un plan B de Dios, que la vida y la muerte del Señor Jesús tienen alcances cósmicos, que nuestra identidad y sentido están en Cristo, que el Espíritu Santo es la garantía de pertenencia, le pertenecemos a Dios, y que entendamos la vida a la que nos llama, que es vida de esperanza y de poder, y que el resucitado reina sobre todo por medio de la iglesia, en el centro de todo y llenándolo todo, a partir de su trono entre nosotros como comunidad de la fe. Reina, Cristo reina aquí entre nosotros, y eso significa que todo su reino alcanza al último rincón de la existencia, a partir de cómo reina entre nosotros en la iglesia. En el segundo capítulo veíamos que nosotros como seres humanos hemos sido transformados por la gracia de Dios. Si le puede dar clic. De muertos a resucitados, de desocupados a comisionados, de excluidos a participantes, de separados a reconciliados, a imagen y semejanza de la misma Trinidad divina, una comunidad de cooperación y de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros, de ladrillos dispersos que éramos, a casa de Dios, edificación en donde Dios se siente en casa.
Ese fue el domingo pasado. Y hoy decimos, en el capítulo 3, que la iglesia es obra de Dios, por lo tanto, suyo es el crédito. Y tenemos 7 puntos en este capítulo. Y el primero es que Pablo dice que él es un prisionero de Cristo Jesús. Como se presenta como prisionero y la condición de prisionero, encarcelado, relacionado con su servicio a Cristo. Esto quiere decir, hermanos y hermanas, que el siervo o sierva de Dios no aspira a la aprobación del mundo. Está encarcelado. Ha sido, por lo tanto, declarado culpable en algún proceso judicial. Le han hecho un juicio las autoridades del imperio romano y lo metieron a la cárcel. Desde la cárcel, él escribe esta carta y esto nos da una pista que como siervo o sierva de Dios, no solo Pablo, sino cualquier otro que pretende identificarse como siervo o sierva de Dios, no tiene mayor aspiración para ser aprobado por el mundo, para hacer migas con el alcalde o el gobernador, o con esos del Salmo 82, los jueces gobernantes del mundo, que son unos ignorantes, dice el Salmo 82, y que por culpa de su ignorancia el mundo está todo desintegrado. La versión que dice, se estremece el mundo porque ellos son unos ignorantes. Nosotros no queremos aspirar a tener la aprobación y la amistad de los poderosos del mundo. Los poderosos del mundo acaban poniendo al siervo o sierva de Dios en la cárcel. Es la primera enseñanza del capítulo 3. El siervo o sierva de Dios no tiene aspiración de ser aprobado por el mundo, sino que asume que su mensaje de buenas noticias por parte de Dios, que es un mensaje de reivindicación de todo aquel que sufre injustamente, ese mensaje de buenas noticias lo hace a uno ser reprobado por el sistema, reprobado por los poderosos del mundo. Segunda enseñanza. Empieza el largo paréntesis desde el versículo 4 hasta el 14. Empieza el paréntesis. Y la primera parte del paréntesis, del 4 al 6, es que judíos y no judíos, sin importar la nacionalidad, todos tenemos de parte de Dios la misma oferta, la misma ayuda y las mismas promesas. Se nos ofrece la misma salvación. Se nos ofrece la misma compañía salvadora y ayudadora. No estamos solos ni abandonados. El Dios que hizo el cielo y la tierra es nuestro ayudador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. La misma ayuda ofrecida al pueblo de Israel se ofrece también a todo el mundo a través de Cristo Jesús. Y las mismas promesas de ser bendición a todas las familias de la tierra, de participar en el pacto de redención que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Tenemos la misma. Es la primera parte del 4 al 6, dice así la palabra de Dios. Leyéndolo ustedes podrán comprobar cuál es mi conocimiento en este plan secreto realizado en Cristo. Se trata del plan que Dios tuvo escondido para las generaciones pasadas y que ahora, en cambio, se ha dado a conocer por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Un plan que consiste en que los paganos comparten la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa
que ha hecho Cristo Jesús por medio de su mensaje evangélico. Amén. La segunda enseñanza del paréntesis es esta, 7 y 8. Sí, el siervo de Dios reconoce su indignidad. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo, que él es el más indigno, el más pequeño de todos los siervos de Dios. Hoy dice el versículo 8, el más insignificante de todos los creyentes. ¿Qué les parece? Y no ha habido, yo creo, en nuestro conocimiento del Nuevo Testamento, un misionero más esforzado, un trabajador del reino de Dios, más diligente, más comprometido con la causa de Cristo que el apóstol Pablo. Y sin embargo él dice, yo soy el más insignificante de todos, no solo de los líderes, de todos los creyentes. Yo estoy en esto, entré a este pueblo de Dios de manera indigna. Y así quiero vivir, no solo mi relación con Cristo, mi ministerio también. O sea, mi trabajo, mi identidad como siervo o sierva de Dios. Lo vivo así, como indigna, como indigno, como una obra de la gracia de Dios. ¿No? Gracia de Dios. Y yo quiero reconocer, ¿no?, que ha sido una bendición caminar a lo largo de estos 30 años del ministerio con compañeros y compañeras en la obra del Señor, con quienes hemos compartido, ¿verdad?, batallas y desafíos y proyectos y trabajos, etc. Y de todos he aprendido esto. De todos he aprendido que todos estos hermanos y hermanas con los que hemos tenido la bendición de caminar en el ministerio, les hemos visto esta característica, este rasgo. Se consideran indignos. Así como lo dice Pablo, yo soy el más insignificante de todos los creyentes. Y por esa maravilla de cómo la gracia de Dios perfecciona el poder de Dios en la debilidad nuestra, he visto también, he sido testigo de la forma en que Dios ha usado a siervos y siervas suyos que se consideran indignos para hacer grandes maravillas. Por la gracia de Dios, suyo es el crédito, suyo es el reino, suya es la gloria, suyo es el poder. Bueno, la siguiente enseñanza del paréntesis viene del 8 al 10, en donde habla ahí Pablo, la parte que yo creo es más creativa de todo el capítulo. Porque ahí dice Pablo, del 8 al 10, ustedes lo pueden leer aquí, que Dios, por medio de la iglesia, quiere revelarle secretos sobre Dios, conocimiento escondido, revelárselo a los principados y potestades de las regiones celestiales, para que ellos conozcan la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia, en pocas palabras, es como una especie de universidad para los ángeles. Es la universidad de los ángeles. Qué curioso. El hermano David está yendo a una universidad en Los Ángeles para hacer su estudio ahora. Hay una universidad que está en Los Ángeles, allá en California. Bueno, no tenía que haberse ido tan lejos, porque acá esta es la Universidad de Los Ángeles. Lo voy a explicar. ¿Cómo es esta? Una Universidad de Los Ángeles. Dice ahí Pablo que Dios le muestra a los ángeles, para que aprendan, le muestra a la iglesia, ¿no? Digamos, yo me imagino a Dios trayendo como a grupos de estudiantes
para que vean a la iglesia y aprendan de la multiforme sabiduría de Dios. Me recuerda un poco a cuando era yo estudiante y tenía que tener clases teóricas, ¿no?, con explicaciones en el pizarrón sobre algún proceso de la vida o de algún fenómeno, lo que fuera. Me lo explicaban todo en el pizarrón. Me decían, bueno, ya veremos esto en la práctica cuando vayamos al laboratorio. Entonces había otra sesión, en otro día íbamos al laboratorio y en el laboratorio poníamos ahí, ¿verdad?, las sustancias, las recetas, hacíamos la práctica del laboratorio, pero la práctica nos servía para demostrar la teoría que se había escrito en el pizarrón. Es la relación entre la teoría del salón de clases y la práctica del laboratorio. Bueno, la iglesia es como el laboratorio en donde se pone a prueba la teoría de Dios. ¿Y cuál es esa teoría? Dios ha dicho, por lo que he logrado hacer en el mundo por medio de la historia de Cristo, es posible que el ser humano encuentre la redención. Es posible que el ser humano sea transformado de, como ya dijimos, de muerto a vivo, de desocupado a comisionado, todo lo que veíamos en el capítulo 2, de ladrillos dispersos a formar parte de una construcción donde vive Dios, de falta de sentido a una vida con todo sentido y propósito. Entonces, es la teoría de Dios. La teoría de Dios es que por lo que hizo mi Hijo Jesús, dice Dios, ¿no? Por lo que mi hijo amado Jesús logró ahí en el planeta Tierra, es posible que ocurra la nueva creación. Esa es la teoría. Es posible que el ser humano sea transformado de muerto a vida, y también es posible que estos que antes se odiaban tanto, ahora se abrazan como hermanos. Es posible que a la mujer se le trate con dignidad y se le ofrezca un lugar de respeto en el liderazgo de la iglesia. Es posible que ricos y pobres dejen sus diferencias atrás y se abracen al pie de la cruz, se reconozcan como hermanos. Es posible que los que les sobra compartan con los que les falta. Es posible que los que eran enemigos ahora se hagan hermanos. ¿Ya? Todos los efectos del evangelio en la vida son teoría en el pizarrón de Dios. Y Dios invita a los ángeles a venir a la iglesia para observar, a ver si esa teoría se hace realidad. Entonces yo me imagino si a los estudiantes angelicales con su cuaderno, ¿verdad?, y su pluma, haciendo una lista de revisión. A ver, aquí en Chile, a ver, el enojón ya se hizo amable. Check, ¿no? A ver, aquí, la tacaña se hizo generosa. Check. A ver, los esposos se respetan y se comunican entre sí de una manera amable. Check. Va checando, sí, las cosas. Ya no hay chismes en la iglesia. Check. No. Oye, se hablan como hermanos sin importar si unos ganan más o ganan menos de ingreso. Oye, ¿no se fijan de que si el color de la piel es importante, blancos o negros, se hacen hermanos, blancos y negros, morenos y güeritos? Sí.
Y todo van así, checando, aprendiendo esta multiforme sabiduría de Dios que se demuestra en la iglesia. La teoría de Dios se pone en práctica en la iglesia. Nos queda la pregunta, hermanos: ¿qué será el deporte que los ángeles que nos visitan aquí en Chile, cuando termina la sesión que ellos tienen aquí de observación de laboratorio y llegan otra vez a la presencia de Dios, qué reporte le dan sobre nosotros? Sí, le dice: oye, sí, mira, Dios, es cierto, tu evangelio es súper poderoso, pero ahí en la casa de que asiste a Chile, ahí no se cumple, fíjate, tu teoría. No hay, como que es un corazón muy duro o un brazo muy duro de torcer. Que no sea, ¿no? Ese es el reporte que dan ante la presencia de Dios los ángeles cuando vuelven y dan el reporte: si aprendieron de la multiforme sabiduría de Dios por medio de esta iglesia. Que sí, el evangelio es efectivo, y sí, la palabra es eficaz, y sí, la gracia no se desperdicia. Amén. Y finalmente, el último enseñanza del paréntesis es que por su gracia somos fuertes incluso para sufrir todo rechazo. Porque dice Pablo, ahí en el 11 al 13, esto es por gracia, la gracia de Dios, ¿verdad? Gracias a Él y mediante la fe podemos acercarnos a Dios libre y confiadamente. Y no solamente eso, hermanos y hermanas. Gracias al poder de Dios y mediante la fe, por la gracia de Dios, yo puedo estar en la cárcel, dice Pablo. Y no se pongan tristes y acongojados si estoy en la cárcel. Es motivo de gloria. O sea, somos capaces, somos fuertes para sufrir cualquier tipo de rechazo por la gracia de Dios. Podemos sobrevivir cualquier tipo de rechazo, así como el rechazo que pone a un misionero en la cárcel. Hay muchos otros tipos de rechazo a los que nos enfrentamos en la vida, y podemos sobrevivirlos y transformarlos en motivo de gloria. Termina este larguísimo paréntesis y ahora vuelve, como que se acuerda. Pablo dice: sí, por cierto, estaba empezándoles a decir en el versículo 1 al 3, ¿verdad? Adelante. Estaba empezándoles a decir que por esta causa yo doblo mi rodilla. Le puede dar clic y viene, se acaba el paréntesis. Entonces, dice: ya recordé. Lo que yo tengo con ustedes es esto: mi tarea, mi responsabilidad como líder, como pastor, como obrero de Dios en medio de ustedes. Mi tarea es orar por ustedes. Es mi tarea, ese es mi trabajo. Lo primero que tengo que hacer al despertar, y lo último que tengo que hacer antes de dormir y durante todo el tiempo que esté despierto, es orar por este pueblo, orar por ustedes, hermanos y hermanas, por dos cosas. Dice ahí: para que tengan fuerza, pero no una fuerza como la que se obtiene por medio de las visitas al gym o a los programas de fisicoculturismo. Esa es una fuerza brutal. No, dice ahí una fuerza interior. Dice cómo se usa el adjetivo interior. Le ruego que su espíritu los llene de fuerza y energía hasta lo más íntimo del ser, dice en el versículo 16, ¿no? Número 16. Que sea una fuerza interior,
una fuerza en lo íntimo del ser, la fuerza que da el Espíritu. Que estén fuertes para resistir, no solamente resistir las enfermedades y todo eso, pero especialmente resistir una tentación que es la más gruesa de todas. Y yo creo que es la tentación con letras mayúsculas. Fíjense cómo en la oración del Señor, el Padre nuestro, oramos: no nos dejes caer en tentación. Así dice el renglón ese: no nos dejes caer en tentación. Y yo quiero que lo aprendamos a orar de esta manera: en la hora de la prueba, no nos dejes caer. Que va a venir la tentación, va a venir la prueba. Ayúdanos a estar fuertes, a no dejarnos caer con el embate de la tentación. No estoy hablando de la tentación del chocolate o de la tentación del plato de comida. No. Es la tentación con letras mayúsculas, que no es otra más que la tentación a pensar que Dios ya no nos ama. Esa es la tentación la mayor de todas las tentaciones. La tentación a abandonar la fe, la tentación a apostatar, la tentación a darle la espalda al Evangelio, la tentación a decir: no, Dios, yo ya te di muchas oportunidades y ya me fallaste muchas veces, no me diste lo que te pedí, por lo tanto no estoy seguro, yo más bien ya creo que no me amas, ya no me amas. Y eso de que tú me amas ya no es cierto. Esa es la peor tentación. Y la fuerza que Pablo le pide al Señor para los Efesios, y la fuerza que yo le pido al Señor para los de Chile, y la fuerza que cualquier obrero o obrera del Señor le pide para el pueblo de Dios, es que seamos fuertes ante esa tentación horrible, espantosa, de dudar del amor de Dios. Nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudes que Cristo te ama. Sé fuerte, resiste a esa tentación. Esa es la primera oración. Y la segunda oración es que conozcan, comprendan y conozcan el amor de Dios revelado en Cristo. O sea, dense cuenta qué tan extenso es el amor, que no hay barreras ni fronteras a donde ahí ya no cabe, ya no va ahí el amor de Dios, ya no. No, el amor de Dios alcanza más allá de nuestras fronteras y de nuestras barreras, nuestros obstáculos. Que sepan qué tan profundo es el amor, que sepan qué tan alto es el amor, más profundo y más alto de nuestra pequeñita estatura y de nuestro pequeñito conocimiento. El amor de Dios, no solo que lo conozcan, ¿no? Dice, no solo que lo comprendan, sino que lo conozcan, que lo experimenten, ¿no? Ahí en el versículo 19. Que ustedes no solamente lo entiendan, sino que lo conozcan de una manera plena, ¿verdad? Y que se llenen de ese amor. Esa es la oración de Pablo por los Efesios. Que aguanten fuertes la tentación de no abandonar el Evangelio, de no tirar la toalla, de no renunciar a la fe, de no creer que Dios no te ama, ¿verdad? De creer que Dios no te ama, eso. Y esa es la fuerza. Y la otra, que conozcan y vivan plenamente el enorme amor de Dios. Y termina el capítulo 3 con una canción, con una nota de alabanza. Gloria, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios en la iglesia, gloria a Dios por Cristo Jesús, gloria a Dios de generación en generación y gloria a Dios por siempre. Amén. Que todo el crédito sea de Dios, no de este apóstol Pablo que está despreciado por el mundo y que está como el más insignificante de todos los creyentes, no, y no de nosotros como esforzándonos para ser fuertes, sino que sea la fuerza que nos da Dios para resistir al embate de la prueba y de la tentación. Que todo el crédito sea de Dios por todas las generaciones. Y hermanos y hermanas, para todos aquellos que nuestros hijos e hijas ya no son niños chiquitos, entendemos esta oración porque los vemos las nuevas generaciones, las nuevas generaciones. Y no saben cómo en este último año, que ya todos mis hijos son adultos, cómo he estado yo tratando de conectarme con los recuerdos de mi padre y de mi madre, de mis propios, los que me formaron antes, ¿no? Y que ya están en la presencia del Señor. ¿Cómo me gustaría poder sentarme para preguntar cosas? ¿Verdad? Sentarme con ellos. No se puede. De hecho está prohibido. ¿Verdad? Yo consultando a los buenos, eso ya no. ¿Verdad? Pero que quisiera, ¿no? Tal vez decir, oye, ¿cómo te hice batallar yo, verdad? Cuando yo era chavo. ¿Qué tantas lágrimas no te saqué yo a ti, a mi papá, ¿no? O a mi mamá? Y que yo creo que en esa conversación me dirían, pues sí, mijito, pero ahora te toca a ti. ¿Ya? Y que tal vez yo no fui una especie de copia al carbón de lo que fueron ellos. Y de la misma manera, tengo que aprender que los míos no son ni serán una copia al carbón de lo que fui yo. Estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que de una generación a otra generación y a otra, la gloria sea de Dios, el crédito sea de Dios. Que nuestros hijos, en su generación, en su lenguaje, en su circunstancia distinta, en su mundo distinto que están viviendo, reconozcan a Dios en su camino, escuchen a Dios, atiendan el consejo de Dios, le den importancia y crédito a Dios. Y ya con eso, mi esposa y yo nos damos por bien servidos. No van a ser idénticos a nosotros, pero que le den gloria a Dios. Que ubiquen a Dios en su vida y le den el crédito a Dios. De generación en generación, por los siglos de los siglos, en la iglesia, en Cristo Jesús. Que toda la gloria sea de Dios. Amén.